Entramos ahora a dialogar con el representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Valle del Cauca, Gildardo Silva Molina. Gildardo es abogado de la Universidad Santiago de Cali, es una persona ligada a las luchas sociales desde hace mucho tiempo en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, pero en otros municipios del departamento también, y dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista del Valle del Cauca. Gracias, doctor Gildardo Silva, por acompañarnos en Periodismo Libre. Luis Alfonso, tenga usted buenos días, usted y la comunidad que está conectada a Periodismo Libre en este momento. Se cumplió ayer, por fin, uno de los objetivos que se había trazado la bancada del Pacto Histórico y obviamente el gobierno nacional, y era volver a sacar adelante en la Cámara de Representantes la reforma de la salud, que ya en el Senado se cayó por las triquiñuelas y por el filibusterismo y las decisiones de la mayoría de las élites de derecha en la Comisión Séptima del Senado. En primer lugar, y antes de entrar a explicar los principales contenidos de lo aprobado y de los asuntos novedosos que trae esta reforma, porque entendemos que varios artículos, numerosos artículos han sido muy reformados, coméntenos acerca de cómo se logró, cómo se obtuvo el hecho de destrabar, de romper ese cerco filibustero, el filibusterismo parlamentario que había venido desarrollando las bancadas de la derecha, la extrema derecha y un sector del llamado centro político, que en este caso, proveniente del Partido Verde y también de otros sectores del llamado centro político, pues procuraron torpedear la discusión, el inicio del debate. Seguramente sabían que ya el pacto histórico y el gobierno tenían la posibilidad de, mediante una mayoría, aprobar esta reforma. Aquí estamos viendo algunas imágenes de la sesión de ayer. ¿Cómo se logró ese reinicio del debate y la aprobación final en segundo debate del proyecto que ahora pasa al Senado? Representante. Bueno, decía lo primero, Luis Alfonso, decir que el Congreso de la República desde el 2022 especialmente ha sido un escenario en disputa con los sectores que fueron desplazados de la conducción del Estado. Eh, Esa es la primera precisión que hay que hacer. Tenemos un Congreso en disputa donde la mayoría del Congreso, por supuesto, corresponde a la vieja clase política, y la posibilidad de sacar adelante la apuesta del gobierno, la apuesta estructurada en el plan de desarrollo, eh, tiene que ver con la posibilidad o no de que se hagan acuerdos, se hagan alianzas entre el nuevo gobierno del pacto histórico y sus aliados y la vieja clase política desplazada. Esto ha sido muy complejo, ha sido muy difícil gobernar con una minoría, pero también legislar con la minoría ha sido un tema bien complejo, y hace que las cosas muchas veces no salgan como se quisiera o como el gobierno tuviera la intención que fuera. No es fácil, ha sido muy complejo. Desde el mes de diciembre veníamos intentando tener unas sesiones extras para avanzar en el tema de la discusión de la reforma a la salud, y en esas sesiones extras que finalmente se dieron, finalmente poco se pudo avanzar. No había ánimo, no había vocación, no había voluntad de sectores que regularmente vienen siendo aliados del gobierno para algunos temas, que se mueven en torno a favoritismos o reconocimientos que el gobierno tiene con ellos para que acompañen la agenda. Pero ese acompañamiento que muchas veces se da no es solamente, o no se da en la idea de que esos aliados necesariamente
lleguen al Congreso a apoyar la agenda del gobierno. Muchas veces esos acuerdos se dan fundamentalmente para que simple y llanamente no abandonen el recinto del Congreso y mantengan el quórum. Acuerdo no significa necesariamente entonces que se van a comprometer con la agenda. Muchas veces los acuerdos son para que simplemente, como lo acabo de expresar, se mantenga el quórum. Varios intentos en este sentido se venían presentando para tratar de avanzar en la discusión de la reforma de la salud. Eh, la mesa directiva de la Cámara, no hablo de la presidencia, hablo de las vicepresidencias, se opusieron de manera sistemática a incorporar en los órdenes del día de las sesiones de la Cámara el tema de la reforma de la salud. Oposición que argumentaban en la idea de que el sistema de salud va de capa caída, dicen ellos, que se está comprometiendo en la vida de los colombianos, cuando totalmente es al revés. Es el sistema de la salud actual y vigente el que está dando al traste con la salud de los colombianos, pero ellos argumentan que el gobierno no está atendiendo a la salud adecuadamente y que mientras no se enderece las inversiones y no se dispongan los recursos que se necesitan para atender a los usuarios de la salud, ellos no van a facilitar que se siga discutiendo la reforma. Bajo estos argumentos poco serios y poco sustentables, venían impidiendo que el tema de las reformas regresara a las plenarias. De alguna manera, uno diría que efectivamente el ajuste del gabinete realizado por el presidente de la República en días pasados, los cambios en la estructuración del gabinete de alguna manera han servido, han ayudado para que los sectores que hacen parte de lo que el presidente llama el acuerdo nacional se acerquen nuevamente a pactar con el gobierno la posibilidad de sacar adelante esta reforma. Y así ha ocurrido. Usted observa, Luis Alfonso, que el nuevo gabinete que empieza esta última etapa del gobierno de Petro es un gabinete muy plural. Sectores importantes del pacto histórico han sido desplazados de la conducción del gobierno para darle acceso a otros sectores aliados, sin los cuales es imposible avanzar. Hoy la reforma a la salud y seguramente el trámite de otras reformas va a ser posible si se mantienen esas alianzas, si se mantienen esos acuerdos y se mantienen unos compromisos. Ayer y antier, el trámite de esta semana, mejor dicho, de lunes a jueves, que ha contado con el acompañamiento de la bancada liberal, en su inmensa mayoría, de la bancada conservadora y de la bancada del partido de la U, ha sido posible que podamos avanzar en la concreción y aprobación de una reforma a la salud que de modo alguno es la reforma que los colombianos necesitamos, pero sí es una reforma que permite dar un paso adelante en la revisión y en el replanteamiento del viejo sistema de salud obsoleto que nos dejó la Ley 100. Creo que estos aliados han salido a apuntalar la propuesta de la reforma que se estaba tramitando. Y me parece que un papel importante en este proceso ciertamente lo ha jugado el ministro del Interior. Yo creo que este señor ha logrado incidir favorablemente para que unos aliados que estaban renuentes a acompañar al gobierno en la aprobación de las reformas a la salud, me da la impresión de que este ministro del Interior, Benedetti, ha contribuido favorablemente para que estos aliados acudan a acompañar al gobierno en este propósito. Por supuesto que eso ha requerido
unos acuerdos que se expresan en la composición del gabinete que va a terminar este gobierno. Sin esa recomposición del gabinete, creo que difícilmente hubiéramos podido concretar la aprobación de la reforma. Por supuesto que es una reforma que tiene cambios. Buena parte del articulado, casi 50 artículos de la reforma propuesta han sufrido algunas modificaciones, unas más importantes que otras, pero finalmente se logra mantener la matriz de lo que se pretendía, una reforma que permite devolverle al Estado el control del manejo de la salud pública a los colombianos. Bueno, pues precisamente ese es uno de los elementos fundamentales. Las élites en el Congreso o representadas en el Congreso por un sector hasta hoy mayoritario, pues han pretendido que se mantenga el statu quo del establecimiento en materia de privatización de la salud para que la salud siga siendo un gran negocio. Y como usted dice, sin que sea la reforma revolucionaria y estructural que se requiere, pues sí es un gran avance, sobre todo en materia de quitarles a las EPS el manejo de casi 100 billones de pesos, billones con B larga, como lo decíamos en la entrevista con Eliana Zafra, billones es 1.000.000 de millones. De tal manera que este es uno de los elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos puntos centrales que contiene esta reforma y que han originado la oposición de los representantes de las élites, sobre todo las ligadas al negocio de la salud, en el Congreso de la República, el doctor Gildardo Silva? Yo creo que lo más importante es que los colombianos recuperamos la posibilidad de volver al médico con la cédula. Los que estamos más viejitos, los que venimos de la década de los 50, conocimos la posibilidad que tenía el ciudadano de a pie de ir al médico con la cédula. No le decían al ciudadano, no te podemos atender porque no hay agenda o porque no tenemos contrato. Creo que eso es lo más importante que hemos ganado, que los colombianos vuelvan a ser atendidos con sus documentos de identidad, o si no tiene el documento de identidad, con la copia de denuncia, y si no tiene ningún documento de identidad, con el registro de nacimiento, y si no tiene el registro de nacimiento, con su sola presencia que indica que necesita atención médica. Creo que ese es el primer elemento importante a destacar en esta reforma, que se acaba la intermediación, se acaba la tercerización en la atención de la salud a los colombianos. El segundo es quitarle a las EPS, que no se desmontan, se transforman, quitarle a las EPS el control financiero. Ya el Estado no tiene que transferirle los recursos de la salud a las EPS para que hagan negocios con ellas, con esos recursos, para que no inviertan en propiedad inmobiliaria, para que no inviertan en las bolsas de valores, para que no inviertan en las pirámides, para que no inviertan en negocios diferentes a la salud. Hoy los recursos de la salud se centralizan en la ADRES, que va a ser la entidad pagadora de todo el sistema de salud en Colombia. Va a ser la entidad que centraliza las funciones de conducción financiera del Estado hacia la salud de los colombianos. Se mantienen las EPS, por supuesto, porque haya que transigir, haya que conciliar para sacar la reforma adelante. Pero las EPS ya no tienen ese papel incisivo, protagónico de controlar la salud de los colombianos. Hoy ya desaparece ese engendro nefasto que nos dejó la ley 100 de privatizar la salud de cada colombiano, la salud de cada colombiana. Creo que ese es un tema, son dos temas matrices de la reforma. Uno, que se recupere el derecho de que los colombianos tengan atención médica sin limitación, sin peajes, sin barreras, sin retenes,
y dos, que el gobierno tiene el control de la financiación de la salud a través de ADRES. Los recursos del Estado, que son los recursos de los contribuyentes, ya no van a parar a las anteriores EPS. Hoy van directamente a ADRES, que va a ser la entidad centralizada que se va a encargar del tema de atender la financiación de la salud de los colombianos. Otro elemento importante, representante Gildardo Silva Molina, mientras pasamos aquí un resumen que retomamos también de RTBC en su emisión de ayer, es la posibilidad o la decisión, mejor, en el proyecto de ley aprobado, de que ya no se necesitan las famosas y nefastas autorizaciones para especialistas, para practicar cirugías y para tantos procedimientos que se han convertido en otra forma del carrusel de la muerte en nuestro país, porque se han dado muchísimos casos en los que las famosas autorizaciones para procedimientos quirúrgicos urgentes, por ejemplo, para tratamientos de cáncer o de otras enfermedades graves, o para ser especialistas, llegan cuando la persona ya está en el otro mundo. Ese es un elemento importante. Coméntenos sobre eso, representante, por favor. Sí, eso es cierto. Yo creo que se acaba ese problema de hoy va a tener menos trabajo la superintendencia de salud, hoy los jueces van a tener menos trabajo, hoy las entidades del Estado se van a descargar menos de tutelas. Los centenares y miles de tutelas que están represadas para reclamar que le entreguen el ibuprofeno, para que le entreguen el diclofenaco, para que le entreguen la ciprofloxacino, las tutelas para que le autoricen la cita con el audiólogo, las tutelas para que se autorice la cita con el cardiólogo, las tutelas para que se entreguen los medicamentos para combatir el cáncer. Creo que la reforma en ese sentido apalanca el derecho de los colombianos a gozar de la atención y el suministro de la salud para enfermedades terminales, enfermedades de alta complejidad. Hoy, para usted tener derecho a reclamar un medicamento que no estaba dentro de lo que se llamaba el POS, o se llama el POS, tenía que tramitar una tutela y tenía que ir a la Superintendencia de Salud para que la Superintendencia autorizara la entrega de unos medicamentos, o los organismos de control respectivos autorizaran la entrega de esos medicamentos. Eso muere con la aprobación de la reforma a la salud, que se cumple en Cámara, por supuesto, únicamente. Nos falta la segunda parte, que es la más difícil. Tenga en cuenta, Luis Alfonso Mena, que del Senado hay un personaje que se denomina el jefe de la banda, y el jefe de la banda dice que por allá no pasa sino lo que él diga. Pero hasta ahora creo que lo que se ha avanzado en el tema de desmontar todos esos retenes para la atención de la salud de los colombianos, para atender las citas médicas, para atender la entrega de los medicamentos, para atender las fisioterapias, para atender todas las enfermedades, se superan con la ley 100, pero además lo más importante es que esta superación de la ley 100 contribuye también para que los colombianos tengan la posibilidad de inaugurar un nuevo sistema de salud, que es el sistema de salud preventivo. Es la salud preventiva lo que le permite al Estado colombiano atender en mejores condiciones la salud de los colombianos. Si hay salud preventiva, se fortalece la salud preventiva de los colombianos, va a haber menos inversión, menos gastos en atender la curación de las enfermedades, porque las enfermedades van a ceder en la medida que se mejore la calidad de vida de los colombianos. Yo creo que hacia allá se dirige la reforma a la salud, a garantizar de que los colombianos no nos enfermemos, de que los enfermados no seamos acosados por virosis que pueden ser perfectamente combatidas
y que impiden que el colombiano tenga que ir al médico porque hay una salud preventiva eficiente y de calidad. Así es, representante. Otro elemento muy importante es la posibilidad de recuperar la infraestructura de hospitalaria y de centros de salud que está prácticamente destruida en más de 600 municipios. Se calcula que en más de 300 municipios, se calcula que en 360 municipios del país no hay centros de salud porque fueron abandonados en este proceso de privatización del sistema de salud en nuestro país. Es importante este ítem de la reforma. Amplíalo, por favor, representante. La suerte de la infraestructura de la salud en Colombia sigue la misma suerte de la infraestructura de las comunicaciones, de Telecom. El gobierno de Uribe desmontó Telecom, se la entregó a los españoles, y entonces Movistar, que fue la entidad que recibió la infraestructura de Telecom, abandonó la infraestructura física del territorio nacional de los municipios. Tú visitas, por ejemplo, el Doncello Caquetá, o visitas el Paujil, o aquí nada más visitas Florida, encuentras unos edificios de Telecom en ruinas, porque esas empresas no invierten donde el negocio no es rentable, donde no hay la posibilidad de la ganancia, y si esa ganancia no es jugosa, pues no se invierte en mantener la infraestructura. Hoy tenemos las instalaciones de Telecom abandonadas en todo el territorio nacional, seguramente con excepción de algunas ciudades de alguna importancia, intermedias, capitales, pero la municipalidad del país, la periferia del país, las infraestructuras que tenía Telecom están en ruinas. Y esa es la misma suerte que tiene el sistema de salud a partir de 1993, donde los puestos de salud territorial están abandonados, están en ruinas, están en deterioro, están prácticamente acabados, están invadidos, están saqueados porque esas instalaciones dejaron de ser un negocio para las EPS. Las EPS nunca consideraron que el Doncello, que Puerto Rico, que Montañita, que Nariño en el Amazonas fueran zonas rentables para la salud, y en consecuencia esa infraestructura entró en deterioro, entró en ruinas. Hoy, con el surgimiento de las CAPS, que son las entidades territoriales que asumen la prestación de los servicios básicos en salud, creemos que esta infraestructura se va a recuperar y que nuevamente los centros de salud van a florecer, que la atención básica territorial se va a fortalecer, y que todas esas edificaciones que muestran por ahí como para ridiculizar, en eso se ha preocupado mucho el representante Forero y los representantes del Centro Democrático en mostrar las edificaciones en ruinas que hay en el país del sistema de salud, para decir que eso es lo que nos espera. ¿Cómo se va a prestar una salud eficiente a los colombianos con unas edificaciones obsoletas, dicen ellos? Pues vamos a recuperar esas edificaciones obsoletas en que las convirtió el sistema de la Ley 100. Las EPS acabaron con esa infraestructura, la vamos a recuperar. Creo que ese es el camino que nos queda. Por supuesto, Luis Alfonso, que este proceso de reconversión del sistema de la salud no va a ser fácil. Y no va a ser fácil ningún proceso de reconversión nacional, porque eso significa todo un proceso de recomponer un sistema, de recomponer la inversión pública, en recuperar toda esa red hospitalaria, toda esa red de salud pública en el país. Eso va a ser complejo, por supuesto, pero los colombianos debemos de estar preparados para acompañar a este gobierno y a los que vengan, que estén en la misma línea, para terminar por habilitar el sistema de salud para los colombianos, tal y como lo tuvimos en el pasado. Es que aquí no estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de recomponer un sistema de salud que medianamente ya tuvimos, que no fue lo mejor del mundo, no fue la panacea,
pero era infinitamente superior a lo que nos entregó la ley 100. Sí, ¿cómo será de malo el actual sistema que lo que había antes con el Instituto del Seguro Social, ante Instituto Colombiano del Seguro Social, IX, pues era muchísimo mejor? Y todo esto es consecuencia de todo el proceso de privatización, de la llamada apertura económica que se inició desde el gobierno de César Gaviria Trujillo en 1990. De ahí vienen todas estas medidas, ley 100 y todas las medidas de orden laboral. Pero usted hacía referencia al jefe de la banda. ¿Quién es el jefe de la banda? Todos sabemos. ¿Por qué no nos dice usted directamente quién es el jefe de la banda que ha anunciado que se va a oponer a, como sea, y lo ha dicho, al trámite de la reforma de la salud y también de la reforma laboral en el Senado de la República? Es decir, se va a oponer a la recuperación de derechos, porque usted lo ha dicho muy bien, de lo que se está haciendo es recuperar derechos perdidos en manos de las élites oligárquicas, y esto abre una perspectiva muy difícil para las dos reformas, la laboral y la de la salud, en el Senado de la República, representante Silva. Bueno, la cosa es que el término no es acuñado por mí, el término lo acuñó él mismo. Efraín Cepeda, el presidente del Senado, él es el que se autoproclama y lo ha dicho públicamente: aquí está el jefe de la banda para dar el paso a las cosas que vienen de la Cámara de Representantes. Él se considera tener el control del Senado de la República para obstaculizar el trámite de las reformas. Y él lo ha dicho de manera abierta: aquí el jefe de la banda soy yo. Y aquí no pasa ninguna reforma, no pasa ninguna iniciativa legislativa que tenga que ver con el gobierno de Gustavo Petro. Esa es una situación muy complicada que tenemos, porque eso es verdad. Allá se cayó la reforma laboral una vez, allá se caen las reformas más importantes, allá se cayó la reforma de la salud, la primera reforma de la salud que se empezó a tramitar el 13 de febrero del 2023, allá murió en la Comisión Séptima, allá murió la ley de financiamiento del Estado, la propuesta por el gobierno. Allá en las bancadas económicas del Senado murió la aprobación del presupuesto para la vigencia del 2025, y allá muere toda iniciativa que tenga que ver con el gobierno. Y eso es normal que así ocurra, Luis Alfonso. Cuando nosotros decimos que tenemos un Congreso en disputa y que tenemos un gobierno en disputa, es que la derecha, la peor derecha de este país, la ultraderecha de este país, no importa que tenga que sacrificar la seguridad y la vida de los colombianos, el bienestar de los colombianos, con tal de impedirle al gobierno de Petro sacar adelante su programa de gobierno. La idea es recuperar para la vieja clase política la conducción del gobierno, la conducción del Estado. Y si tienen que pasar por encima de las necesidades básicas de los colombianos, les importa un carajo. Ellos lo que les interesa fundamentalmente es recuperar la conducción del gobierno, recuperar la conducción del Estado, para volver a asegurar sus negocios, volver a asegurar su política clientelar. Y entonces esa es la función de Cepeda. Afortunadamente, la estrategia que pone en marcha el gobierno del presidente Petro de fortalecer y afianzar unos acuerdos nacionales hacen posible que muchos congresistas conservadores, que muchos congresistas liberales, y que prácticamente casi unánimemente, por lo menos en la Cámara, los congresistas del partido de la U estén acompañando la agenda del gobierno a empellones, de mala gana, lo que se quiera decir, pero esas bancadas liberales, conservadores y de la U vienen acompañando de alguna manera la agenda más importante del gobierno. Hay que blindar, Luis Alfonso, nos corresponde desde la izquierda, blindar esas alianzas estratégicas que hace el presidente, blindar esos acuerdos nacionales que se hacen para garantizar que el jefe de la banda no pueda cumplir su propósito. Vamos para el Senado con la reforma a la salud.
Vamos para el Senado con otras reformas importantes como la ley de la jurisdicción agraria. Vamos para el Senado con la reforma de financiamiento de la educación pública. Y al jefe de la banda hay que derrotarlo. Y lo derrotamos en el Congreso, fortaleciendo los nexos y las alianzas, las bancadas de esos partidos. Pero a la par que tenemos que fortalecer esas alianzas en el Congreso, con esas bancadas, tenemos que fortalecer la movilización social. Ahí estamos fallando. Ahí estamos fallando. Vamos a tener necesidad de hacer una gran convocatoria, insistir mucho en la convocatoria del pueblo colombiano a la calle, porque yo creo que la calle incide mucho, presiona mucho para que el Senado de la República asuma con vocación de patria y con sentido de patria la discusión de la reforma de la salud. Hay que acorralar, digo yo, desde adentro del Congreso, pero desde afuera, con la movilización, acorralar el Senado para que saque adelante la reforma de la salud. Derrotar al jefe de la banda es eso, juntar esfuerzos, los esfuerzos que hace el gobierno del presidente de fortalecer los acuerdos nacionales con las bancadas ajenas al pacto histórico, fortalecer las alianzas con los verdes, con un sector de los verdes. Por supuesto, hay sectores del Partido Verde que parece que fueran los jefes de la oposición, pero una buena bancada, un buen segmento del Partido Verde está acompañando este proceso. Un buen sector, vuelvo y lo repito, de las viejas bancadas oficialistas de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal, están de alguna manera, aunque sea a empellones y de mala gana muchas veces, están acompañando la agenda legislativa del gobierno. Esas alianzas institucionales, partidarias, partidistas, burocráticas, si se quiere decir así, hay que fortalecerlas en la calle con la movilización para sacar adelante no solo la reforma de la salud, sino para ganar la reforma laboral que está en trámite, para ganar la ley de jurisdicción agraria, para ganar la ley de financiamiento de la universidad pública. Esa es la agenda, viejo Alfonso, mi querido compañero. Por acá Clever Suárez nos dice que está de acuerdo con lo que usted plantea. La calle no se espera y que no se conoce el recorrido de las movilizaciones de mañana. Clever, al término de la entrevista con el representante, en nuestro resumen de noticias vamos a dar a conocer la ruta de las marchas de mañana en la ciudad de Cali. Bueno, finalmente, representante Gildardo Silva, y agradeciendo su participación y su espera para entrar en sala con miras a este diálogo. ¿Cómo ve el proceso de unidad de la izquierda, del campo alternativo, del progresismo con miras a 2026? Precisamente todas esas talanqueras, todo ese filibusterismo parlamentario, todo ese sabotaje en las dos cámaras, pues tiene el objetivo por parte de la derecha y la extrema derecha y el centro, que le es funcional afín a esos sectores políticos dentro del espectro político nacional, tiene el objetivo de que las huestes de la izquierda no tengan resultados positivos con miras a las próximas elecciones y tratar de así con propaganda deslegitimar el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus resultados. ¿Cómo mira usted el proceso de unidad? ¿Cómo va ese proceso de unidad de la izquierda con miras a 2026? Bueno, digamos que además de nuestras propias dificultades internas para ponernos de acuerdo, que hay que superarlas y las estamos superando, tenemos una ofensiva de la derecha, una ofensiva desde el Consejo Nacional Electoral, si se quiere decir también, una ofensiva de la institucionalidad que ha manejado este país en el pasado, para que nosotros no seamos capaces de construir la herramienta que esté en capacidad de darle continuidad a este proceso en el 2026 y que efectivamente gane el proceso del 2026. Nosotros tenemos una legislación electoral perversa, una legislación que no la hicimos nosotros, no la hizo la izquierda. Tenemos una ley 1475 que es hecha por la vieja clase política,
que permite que las alianzas sean posibles siempre. Bueno, se nos dañó la comunicación con el El representante 15% y establece que aquellos partidos que hayan superado conjuntamente el 15%. Adelante. ¿Qué pasó? No, se interrumpió un momento, pero ya volvió. Adelante. ¿Qué pasó? Adelante. ¿Ah? Tenemos unas limitaciones en la ley que nos dicen que aquellos partidos que juntos o separados hayan superado el 15% de los resultados electorales no se pueden coaligar. En consecuencia, hoy los partidos que fuimos fundadores de la coalición de la Alianza Pacto Histórico en el 2022 ya no podemos juntarnos, porque la ley lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, ADA, Maíz. Ya no podemos juntarnos, no podemos disputarle nuevamente el poder a la vieja clase política porque la ley lo prohíbe, porque es una alianza grande, una alianza que supera el 15%. Entonces tenemos que irnos por separado cada cual para enterrarnos o buscar un mecanismo que nos permita juntarnos obligatorio, forzoso, que es el abandono de las personerías jurídicas para darle paso a un solo partido que nos recoja a todos. Estamos en ese ejercicio. Los compañeros y partidos que no estén de acuerdo en abandonar la personería jurídica para hacer este ejercicio, pues tienen todo su derecho. Y no son nuestros enemigos y con ellos vamos a mantener las mejores relaciones del mundo porque seguramente van a ser nuestros aliados para asumir todo este proceso. Pero unos partidos ya decidimos, tenemos que entregar, abandonar las personerías para crear ese nuevo partido que nos recoja a todos bajo una sola sombrilla, con una plataforma unitaria, con unos estatutos, con unas reglas del juego. Estamos trabajando en eso, estamos avanzando en ese tema, estamos trabajando una encuesta que se transcurre todo este mes de marzo para que todos los sectores sociales, todos los sectores que actúan en la calle, los colectivos, todo lo que haya, se pronuncien, opinen y participen en la discusión del proceso. Pero ese proceso no es suficiente. Hay sectores interesados de que nosotros no podamos crear ese partido. Hay sectores interesados en que los partidos que están en ese proceso finalmente no se puedan diluir, no se puedan escindir y no podamos crear ese partido. Pero estamos en ese trabajo, pero también estamos acariciando otras opciones. Estamos acariciando otras opciones que seguramente tendrán que salir a dilucidarse en su momento para garantizar que los colombianos, que los que construimos este proceso, podamos garantizar que vamos a tener una apuesta política fuerte para el 2026. Y los primeros enemigos seguramente estarán en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque allí hay una mayoría de 6-3 de los partidos de la derecha y de la extrema derecha contra el pacto histórico, representante. Por supuesto que esa es una de las primeras dificultades que tenemos. La composición del Consejo Electoral no favorece el propósito unitario que estamos trabajando, porque por ahí tiene que pasar el proceso unitario. Hoy cualquier proceso unitario en Colombia es perverso desde el punto de vista legal. Hoy tenemos que sujetarnos a una normatividad legal constitucional que no tienen los mexicanos, que no tienen los brasileños, que no tiene el Uruguay, que no tiene el Cono Sur, donde la vida de los partidos es mucho más abierta, autónoma, donde las coaliciones son mucho más autónomas. Son autónomas. Aquí tenemos que someternos a una legislación que nos dice cómo tenemos que aliarnos y cómo tenemos que combatir el sistema. Ellos mismos nos dan las herramientas, cómo los enfrentamos a ellos. Y si las herramientas que tenemos son pírricas, son limitadas, pero nos toca trabajar con esas herramientas mientras no seamos capaces de cambiar esas reglas del juego. Mientras no seamos capaces... Representante, por eso han querido perpetuar al actual presidente, que es de la extrema derecha uribista y está procesado por la Corte Suprema. Exacto, esa es
Esa es la realidad que tenemos y que hay que vencer. Necesitamos ganar el Congreso. Necesitamos ganar el Congreso en el 2026 para hacer las reformas políticas que el país necesita. Actualmente no tenemos ninguna posibilidad de hacer unas reformas en la línea que los sectores democráticos necesitamos. Cualquier reforma que hagamos, cualquier coma, cualquier punto que cambiemos en la Constitución, tiene que ser acompañada por unos aliados que tenemos ahí, que son aliados que son de medias tintas, no son aliados de compromiso, no tienen agenda social. Tenemos unos aliados que nos pueden ayudar para avanzar en algunos temas, siempre y cuando no se afecten sus intereses. Entonces, mientras no tengamos la fuerza suficiente en el Congreso para avanzar en unas reformas políticas profundas, pues vamos a tener que ser un poco limitados en nuestro actuar. Lo importante es que los colombianos entendamos que tenemos que trabajar con esas herramientas mientras no somos capaces de cambiarlas, mientras no tengamos la composición mayoritaria en el Congreso. Tenemos que ir por el Congreso, con las alianzas que sean necesarias, pero tenemos que cambiar ese Congreso y tenemos que ir para darle continuidad a un gobierno de cambio que no va a estar en cabeza de Petro. Que se olviden los compañeros y las compañeras en el tema de la reelección presidencial. No va a haber reelección presidencial. No tenemos los votos en el Congreso para procurar una reforma que permita la reelección presidencial. Olvidémonos, se lo pido con cariño a los colombianos, olvidémonos de la reelección presidencial, que no la va a haber en esta etapa. En esta etapa lo que tenemos que es... Para presentar el proyecto de acto legislativo, que son 8 debates, el doble de un proyecto de ley ordinaria. No hay que olvidar, representante, entonces, cuál sería la alternativa frente a una nueva talanquera, que así se logra el proceso de unidad, se despojen de los egoísmos, de las personerías jurídicas, se logre un gran partido unitario, pero va a encontrar las talanqueras legales en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál sería la alternativa? Vamos a tener un proceso. No me atrevo a decirlo en voz alta porque no está bien alertar al enemigo de las estrategias que tenemos. Pero vamos a tener un proceso. Gústenos a unos colombianos y no nos guste a otros. Si no somos capaces, si la ley no nos permite, si las trabas judiciales, las trabas legales no nos permiten tener un partido de unidad que se llama Movimiento Pacto Histórico, así está definido por los aliados, Movimiento Pacto Histórico, estamos trabajando en eso. Si eso no es posible, vamos a tener otra herramienta, Luis Alfonso, que nos va a juntar a todos. Lo importante es que los que estamos en este proceso seamos capaces de aceptarlo y entenderlo. O estamos juntos, así no nos guste todo lo que se tenga que dar, pero vamos a estar juntos. Con partido de unidad o sin partido de unidad, vamos a estar unidos para enfrentar el debate del 2026. Esa es la postura que tenemos desde la Unión Patriótica, es la postura que está definida desde el Polo, es la postura que está definida desde la Colombia Humana, es la postura que tienen definidos los comunistas y es la postura que tienen definidos los que llegaron de maíz. Y es la postura que tiene definido la inmensa mayoría de la minga del suroccidente, que incorpora a amplios sectores de los pueblos indígenas del norte, del sur del país. El pueblo indígena se la juega por la unidad para ganar el proceso 2026. Cualesquiera que sea el mecanismo, Luis Alfonso, que nos toque echar mano, que nos toque acudir, lo vamos a agotar. Pero que vamos a estar juntos, lo vamos a estar. ¿Qué necesitamos? Que quienes estamos empeñados en esto seamos capaces de entenderlo, seamos capaces de asimilarlo y seamos capaces de entender que solamente sobre la base de ganar el Congreso, de tener mayoría en el Congreso, podemos avanzar en las reformas profundas que muchos colombianos lo desean y quieren. Ser capaces nosotros de superar nuestras diferencias internas para favorecer el proceso de unidad, para garantizar el éxito del 2026. Si lo hacemos así, vamos a ganar, Luis Alfonso. Si lo hacemos así, vamos a ganar. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta experiencias internacionales como la de Morena,
y sus aliados del Partido Verde, que allá no es un partido desteñido, sino un partido que está firme con el principal partido del gobierno, que es el partido Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aliados también con el Partido del Trabajo. Esa experiencia es fundamental, la hemos venido analizando aquí con varios invitados. En esta semana tuvimos a uno de ellos, hablando precisamente sobre esa experiencia que debe ser tenida en cuenta en nuestro país y obviamente otras experiencias de lucha de izquierda revolucionaria, de frentes amplios, de frentes patrióticos como en Venezuela, como en Uruguay, etcétera. Muchas gracias, representante Gildardo Silva Molina, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre, por hacer este análisis sobre la coyuntura en el Congreso, sobre las perspectivas de las reformas sociales del gobierno en el Senado ahora, después de que han salido de la Cámara de Representantes, y sobre estos planteamientos tan interesantes y tan esclarecedores en relación con el proceso de unidad de la izquierda, del campo alternativo y progresista en nuestro país. Muchas gracias. Un abrazo, Luis Alfonso, y a todos los oyentes, y gracias por el esfuerzo que haces desde este medio, porque realmente necesitamos medios alternativos ayudando a construir país, y tú lo haces. Muchas gracias. Así es, representante, muchas gracias. Era el representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Gildardo Silva Molina. Miren lo interesante de lo que él nos ha revelado en relación con lo que ocurre en el Congreso. De acuerdo con lo que él nos plantea, pues estarían dando resultados los cambios en el gabinete que ha implementado el gobierno del presidente Gustavo Petro, y a empellones los congresistas de los partidos liberal, conservador y de la U, que tienen representación en el Congreso, pues estarían ayudando a sacar adelante esta reforma, a hacer planteamiento, lo que revela una persona que está allí en el Congreso, el representante del Valle del Cauca, Gildardo Silva, y también los planteamientos que hace sobre lo que puede ocurrir en el Senado. El problema es que el partido de la U fue uno de los grandes enterradores de la reforma de la salud en la Comisión Séptima, ¿no? Recordemos que sus congresistas lideraron el hundimiento de la reforma de la salud cuando llegó a su discusión en el Senado de la República en la Comisión Séptima. Esperamos que eso no vuelva a ocurrir, ya que ha sido aprobada en segundo debate por 90 votos contra 28 la reforma de la salud. Interesante también lo planteado por el representante sobre todo el proceso de unidad de la izquierda y las talanqueras que se avecinan de orden, diríamos que en el marco de la lawfare, la guerra jurídica que se desarrolla por las mayorías que tienen las oligarquías en diferentes entidades del Estado, no solamente en la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sino en el Consejo Nacional Electoral, donde tendrían que aprobar también el nacimiento del nuevo partido del movimiento Pacto Histórico. Ojo con eso. Y ya el representante Gildardo Silva anuncia que hay una estrategia para enfrentar esa posibilidad nefasta de lawfare también contra el nacimiento del nuevo partido. La transformación de la coalición Pacto Histórico en un nuevo partido, sí, con una sola personería, sin tantas personerías difuminadas. Interesante los planteamientos de Gildardo Silva Molina.